Cordial saludo, nos encontramos en la fase 2 del curso de la persona como ser trascendente del grupo 8000452, quien lo compone, Giancarlos Acosta Pertsus, Diana María Páez y quien les habla, Rodrigo Andrés Prieto Borges. Vamos a hacer énfasis en el sujeto histórico en un mundo globalizado. Comenzamos con la compañera Diana. Buenas tardes, mi nombre es Diana María Páez Bermúdez, estoy en el programa de Administración de Empresas y les voy a hablar sobre la posmodernidad y la globalización. ¿Qué es la posmodernidad? Es un movimiento cultural occidental que surgió en la década de 1980 y se caracterizó por la crítica del racionalismo. Roncayo Santos en su ensayo hace una crítica más detallada a las que considera formas fundamentales de ver la posmodernidad: la razón metonímica y la razón poléptica. La primera de ellas, dice él, se da a partir de lo que funciona como una relación jerárquica entre el todo y las partes, que vive obsesionada por la idea de la totalidad bajo una forma de orden. En este sentido, propone una visión más rígida de la realidad en las que las partes solo funcionan en virtud de un todo. A partir de este tipo de fundamentaciones abre la idea de la democracia radical. La propuesta aquí tiene que ver con la posibilidad de fijar a las instituciones democráticas a partir de ciertos dogmas y principios universales que sean absolutamente válidos para todos. También él hace énfasis en la globalización, donde parece que en un primer descubrimiento para nosotros es que las teorías sobre la globalización son a veces totalmente opuestas, desde la inevitabilidad de una única globalización hasta la concepción que existen múltiples formas de globalización, ya que en la globalización intenta limitar pero a la vez integra en el proceso productivo mediante la explotación de la fuerza de trabajo, en pos de la extracción del incremento de los terrenos con el paso del tiempo. Gracias. Dando continuidad a lo explicado por los compañeros, el texto nos permite ver a la existencia como coexistencia y al ser como el ser con, el ser en virtud de otra persona. Nos brinda la posibilidad de ver al otro como aquel que reconocemos, aquel que nos reconoce y aquel que nos permite reconocer a otros. Boaventura de Sosa propone que las partes solo funcionan en virtud de un todo totalizador y que no se ve afectado por las variaciones de dichas partes. Nos propone el agonismo. Agon significa lucha, pero una lucha donde se puede entrar en un conflicto sin ninguna violencia o agresión, donde podemos ver a un oponente como un oponente legítimo y aquel con quien tenemos cosas o vínculos en común. Reconocer que tenemos una serie de horizontes de valores comunes, exponiendo que podemos proponer dejar de lado las ansias de generalidad y universalidad propias de los conceptos liberales modernos. Por otra parte, en un video, Boaventura de Sosa nos habla sobre la ciudad, el Estado y la globalización. En esto propone a la ciudad como esa parte donde se encuentra, donde se centra la lucha entre los estados por ser el primero en la actualidad, donde vemos al ser humano como un subhumano, un ser inferior aún, dado que sus luchas aún siguen siendo descentralizadas y desorganizadas. Tendemos a pensar que hay personas o comunidades en el mundo que conducen a llevar una verdad absoluta sobre ciertas culturas o costumbres, pero sin darnos cuenta imponen esta cultura o costumbre sobre las demás personas o comunidades. La antropología cuestiona una de estas conductas y lucha muy seguido con esto llamado etnocentrismo. Existen unos países que buscan expandir su cultura de una forma globalizada, donde intercambian bienes y servicios por medio de negociaciones. Es una interdependencia económica, cultural, política y tecnológica, conectando hacia muchas naciones en todo el mundo. Pero es muy importante observar qué tan bueno puede llevar esta globalización o qué barreras existen dentro de la globalización. En el video de Boaventura de Sousa Santos habla sobre un interregno que existe entre la nueva globalización. No es de desconocer que Estados Unidos es la mayor potencia mundial económicamente en el mundo, pero su política económica ha llevado a doblegar a países que por su fuerte expansión cultural, política y económica han destruido la soberanía y la interdependencia de estos países. Ahora podemos observar cómo el mundo está dividido entre los orientales y occidentales.
la guerra que se ha producido en Ucrania es simplemente las consecuencias que lleva a estos dos extremos, donde se ha desatado una nueva guerra fría que involucra a los estados y perjudican a sus ciudadanos por falta de autoridad y dependencia de sus políticas. Es muy triste cómo ver estas influencias políticas y económicas acaban con la vida de personas inocentes. Hay que acabar con esta globalización extremista que está causando muertes. Hay que buscar una emancipación y buscar el paso del monoculturalismo al multiculturalismo. Solo mediante el reconocimiento del otro como creador activo de conocimiento se podrá pensar el problema de la emancipación. Santos sugiere que las nuevas formas de capitalismo proponen un modo actual que debe enfocarse más hacia una acción rebelde y transgresora de fronteras. Es así una búsqueda de acciones que en últimas tracen el camino hacia el conocimiento en términos de emancipación, una acción que supere la noción del orden en pro de la solidaridad.